Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Diego Flores, Vicente Cayupe, Boris Pa, Ari Alexis Pérez, Shaggy, El Ciru, El Papas 3000, Sloaubert, Kakasi Fanfic, C7 Cercero, Alexander Emperador Antiguo, Daniel Lucero. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 20.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 17 Parte 1. De sus ojos. Momentos después de que Archer abandonara la casa de Astrea Familia, las damas de la justicia continuaron con su desayuno. Afortunadamente, o desafortunadamente para algunos, Archer ya había hecho la mayor parte de la limpieza, dejándolos solo con sus platos y cubiertos para limpiar. Las propias damas estaban ocupadas discutiendo entre ellas cuál era el plan para el día y quién patrullaría dónde. Sin embargo, entre ellos, un individuo singular no prestaba demasiada atención a los demás y optaba por comer infelizmente. ¿Cuánto tiempo más vas a estar de mal humor así, Kaguya?, preguntó Lira. A lo largo de los años, ella y los demás habían conocido a la ex noble del lejano oriente, la habían visto cuando estaba de mal humor y, por lo general, no era bonito cuando se ponía de ese humor. Pero nunca antes nadie en la familia había visto a Kaguya así. Sabes que no puedes comportarte así todo el día. Ella no respondió al payún, solo guardó silencio. Su actitud realmente estaba empezando a poner de los nervios a Lira. Todo el mundo sabía por qué Kaguya estaba de tan buen humor y todo empezó por culpa de cierto hombre de rojo y pelo blanco. En el momento en que terminó el combate de sparring, Kaguya estaba de mal humor y la situación solo empeoró con el paso del tiempo. Estaba claro como el día que no estaba satisfecha con el final repentino y se negó a aceptar tal resultado. Aunque Iska también participó en el partido, estuvo bien con el resultado ya que su deseo de enfrentarse a Archer se hizo realidad. Aunque ella también estaba un poco molesta por la parada repentina, lo ignoró y agradeció a Archer por un buen ejercicio matutino. Ella ya estaba haciendo planes en secreto para que él peleara con ella nuevamente y no aceptaría un no por respuesta. Al ver que su comportamiento como vicecapitana no era exactamente genial, Astrea se mantuvo firme. De la mejor manera posible. Kaguya, es de mala educación ignorar a todos los que conoces, incluso al escuchar a su diosa hablarle, Kaguya dudaba en decir una palabra. Kaguya, las palabras de Astrea comenzaban a romper su silencio. Bien. Solo porque le preguntaste a Lady Astrea. Ella se dio la vuelta, no queriendo enfrentarse a su diosa. Astrea sonreía alegremente sabiendo que había logrado comunicarse con Kaguya. Poco a poco todo empezó a volver a la normalidad. Kaguya estaba empezando a abrirse un poco más, pero no fue suficiente para que su mal humor desapareciera por completo. No fue hasta que Maryu mencionó la magia de cierta persona que las cosas se complicaron un poco más. Entonces, ¿qué piensan ustedes, chicas, de la magia de Archer? Después de verlo de nuevo, me dio mucha curiosidad saber hasta qué punto puede hacer. Si mal no recuerdo, Archer dijo que no era exactamente magia, sino algo llamado magia. Dijo que era un poder menos poderoso, intervino Celti. No fue una sorpresa para los demás que Celti pudiera recordar las palabras de Archer del otro día. A ella le gustaba estudiar e investigar diferentes cosas, por lo que escuchar sobre las habilidades de Archer naturalmente despertó su curiosidad. Por lo que sabemos, no necesita un encantamiento para lanzarlo, puede invocar diferentes armas y objetos a su gusto sin límite y todos son invocados instantáneamente. Su poder desconocido es bastante aterrador. Suspiro entonces, si realmente peleáramos con él, todo se reduciría a habilidad y números. Tal vez si fuéramos de un nivel superior podríamos enfrentarlo uno a uno, incluso pensar en enfrentar a Archer en serio hizo gemir a Lira. Ya había suficientes problemas y lo último que necesitaba era acumular aún más. ¿Qué nivel crees que necesitaríamos tener para mantenernos a la altura de él? Probablemente necesitaremos estar al menos en el nivel 4 o superior. Dudo mucho que pudiera manejar a uno de los altos ejecutivos de Loki o Freya Familia, todos parecieron estar de acuerdo con esa afirmación.
Archer puede tener habilidades, pero si alguna vez se enfrentara a una de las aventuras de nivel 5 de Horario o a la aventura de nivel 6 de Freya. Bueno, la única manera de saber más sobre sus habilidades es obligándolo a decírnoslo o intentando presionarlo para que nos muestre lo que puede hacer. Seguramente hay una mejor sugerencia que usar medios contundentes, hasta... Rihanna regañó. El enano simplemente se encogió de hombros en respuesta, lo que le valió una ligera mirada. Todo el mundo empezaba a calentarse un poco más en la conversación cuanto más hablaban de ello. Finalmente llegó al punto en que la propia Astraea quería que todo el tema terminara de inmediato. Aplausos, muy bien, ya basta de eso. Archer ya nos ha dicho que no compartiría sus habilidades y que debemos respetar su privacidad, especialmente porque no es parte de nuestra familia. Ella ya les había dicho a sus hijas antes que confiaba en Archer y que no quería romper su confianza en ella ahora. Archer no les había dado ninguna razón para romper su confianza y ella no era de las que se entrometían en la privacidad de otra persona. También era de conocimiento común que los aventureros no compartirían habilidades ni magia con diferentes familias. Al ver a su diosa declarar que se abandonaría el tema de conversación actual, hicieron precisamente eso. Sabían que ella tenía razón y estaban sobrepasando sus límites. Poco después todos partieron a patrullar la ciudad. Todavía quedaba mucho por hacer y había justicia por hacer. La única que quedaba en casa era la propia Astraea, pensando en todo lo que había pasado hasta ahora. Había tantos misterios en torno a Archer y tan poco que ella sabía sobre él. Ella estaba empezando a preguntarse por qué la eligieron para ser su maestra en esta supuesta guerra del Grial. Mirando por la ventana, empezó a preguntarse qué le depararía el futuro con Archer y qué pruebas tendría que soportar. Ella solo esperaba que Alisa y los demás se mantuvieran a salvo. Al otro lado de Horario se encontraba una mansión que albergaba una de las familias más destacadas de Horario. Conocidos por sus hazañas mientras se sumergían en la mazmorra y por ser una de las familias más poderosas de la ciudad con un logotipo que se asemeja a un bufón, la familia Loki estaba comenzando sus preparativos para el día. Dentro de una de las torres, 3 de los miembros y líderes más fuertes discutían entre ellos. Gareth Landrock, también conocido como el Gran. Un enano orgulloso que actuó como una figura paterna o un abuelo para algunos de los miembros más jóvenes. Frente a él estaba Riveria el Hoself, el 9 infiernos. El principal mago de la familia y la princesa de los elfos. Inteligente y fuerte, era conocida por ser bastante despiadada con sus enemigos gracias a su magia. Y por último el capitán de la familia Findeime, también conocida como Braver. Muy conocido por sus grandes habilidades de liderazgo y su habilidad como lancero, también fue un gran estratega capaz de hacer planes y estrategias que liderarían la victoria de su familia. Estos 3 ejecutivos estuvieron allí en el nacimiento de familia, logrando muchas cosas, el ascenso y caída de muchas aventuras, y alcanzando un alto nivel y convirtiéndose en aventuras de primera clase, además de llegar a muchos pisos profundos de la mazmorra. Entonces Finn, ¿para qué llamas a esta reunión? Estoy seguro de que ambos ya lo saben, pero parece que los movimientos Evilus están empezando a aumentar más, asintieron Gareth y Riveria. La noticia sobre su aumento de actividad se difundió rápidamente. Al principio eran solo ataques aleatorios, pero ahora parece que algo más grande está sucediendo detrás de escena. ¿Tenemos alguna indicación de lo que podrían estar haciendo? Me temo que no, pero mi pulgar reacciona cada vez que recibo esta noticia reciente. Apareció una expresión ligeramente disgustada en sus rostros. Ya veo, bueno, si has estado recibiendo una reacción, entonces deben estar planeando algo grande. Probablemente sea mejor si intentamos mantener los ojos más abiertos para ellos. Acordado. También sería mejor si pudiéramos organizar una reunión con las otras familias sobre nuestro próximo paso, sugirió Riviera. Si mal no recuerdo, Loki pronto tendrá una reunión con Lady Freya y Lady Astraea. Quizás sería mejor si consiguiéramos que Loki se reuniera con ellos antes. Ambos aceptaron la sugerencia de Finn. A Loki le vendría bien salir de casa y dejar de beber tanto durante el día. Riveria, ¿puedo confiar en ti para cuidar de Loki? Suspiró. Supongo que no tenemos otra opción. Deja a Loki conmigo. Conociéndola, probablemente ya esté bebiendo su próxima botella. De los 3, Riveria fue la mejor para tratar con Loki.
Su diosa nunca pudo tener una oportunidad cuando, en sus palabras, Rivería entró en su modo mamá. Gareth, necesito que te dirijas al gremio y recopiles nuevos hallazgos sobre la actividad de Vilus en la mazmorra. Si los hay, tendremos que organizar un ataque grupal para lidiar con ellos. Déjamelo a mí, Finn. De todos modos necesito ver a Tsubaki para arreglarme la armadura y poder hacerlo mientras estoy fuera, dijo. Supongo que también te gustaría que recopilara información sobre el justiciero desconocido, ¿verdad? Ah, casi me olvido de eso. Gracias por recordármelo. Si pudieras hacer eso también te lo agradeceríamos. Si esa aventura realmente está de nuestro lado, me gustaría extender una invitación para unirme a nosotros. Cine. Para los dos hombres estaba claro que la noticia de la reciente estrella de horario aún no había llegado a oídos de Rivería. Me sorprende que no hayas oído hablar de la misteriosa aventura que acabó con todo un grupo de Vilus solos con esas largas orejas tuyas, Rivería. Supongo que en realidad son solo un espectáculo, comentó Gareth con una sonrisa. Su insulto logró tocar la fibra sensible de Rivería. ¿Te importaría repetir eso, topo de caverna? A pesar de trabajar con él durante años, hubo momentos en los que la rivalidad entre Rivería y Gareth todavía se manifestaría. Era algo común entre los elfos y los enanos. Finn, teniendo el honor de poder escuchar sus numerosos argumentos, intentó cerrar este caso rápidamente. Estaban sucediendo demasiadas cosas importantes como para ignorarlas en una de sus pequeñas discusiones. Para responder a tu pregunta, Rivería, corre la voz de que un hombre derribó a Evilus sin sudar mucho y usando magia nunca antes vista. El interés de Rivería por este individuo aumentó un poco. Magia nunca vista antes. ¿Qué tipo de magia estaba usando exactamente esta persona? Escuchar que había magia invisible había intrigado a Rivería. Tenía curiosidad por saber de qué era capaz esta nueva magia. Por lo que dicen los rumores, este individuo fue capaz de invocar diferentes armas instantáneamente y sin cánticos, respondió Gareth. La magia sin cánticos es bastante rara y la capacidad de invocar armas es prácticamente inaudita. Puedo entender por qué querrías reclutar a una persona así. Tener a alguien así reforzaría la fuerza de cualquier familia. ¿Tenemos alguna descripción de cómo es esta persona? Todo lo que sabemos es que esa persona tiene el pelo blanco y lleva una especie de abrigo rojo. No era mucho, pero tener algo a lo que prestar atención era mejor que nada. Una vez finalizada la reunión, los tres tomaron caminos separados para completar las tareas que se les asignaron. Maitarsiu. Era tarde y Rivería ya quería que terminara el día. Después de la reunión tuvo que caminar hasta la habitación de su diosa y, como sospechaba, se estaba metiendo en el alcohol. Había esperado casi una hora a que Loki recuperara la sobriedad suficiente para escribir una carta decente y presentable a las diosas Freya y Astraea. Ella no dejaría que su diosa manchara el nombre de su familia por una carta escrita desordenada y borracha. Tuvo que hacer que Loki lo reescribiera 3 veces. Después de que Loki terminó de escribir una carta bastante decente y de regañarla, se le asignó la tarea de entregarla. Normalmente conseguiría que uno de los otros lo hiciera por ella, pero había algo o más bien alguien que la haría cambiar de opinión. Un niño pequeño con cabello dorado. Aiswa Jenstein, el miembro más joven de su familia y la estrella en ascenso de la ciudad. Habiendo alcanzado el nivel 2 en menos de un año, no había una persona en la ciudad que no la conociera, sin embargo para Rivería fue mucho más complicado. Cuando Ais se unió a ellos por primera vez, fue imprudente y solo quería hacerse más fuerte. Rivería se había encargado de criar al niño adecuadamente, lo mejor que pudo. Hubo muchas ocasiones en las que Ais se negaba a escuchar una palabra de lo que decía, incluso ella la llamaba vieja bruja, pero con el paso del tiempo su relación había logrado mejorar. Sin embargo, todavía hubo momentos en los que la imprudencia de Ais todavía se notaría y ahora fue uno de esos momentos. De alguna manera, Ais había logrado superar a los guardias y correr directamente a la mazmorra, nuevamente. No importaba cuántas veces regañara al niño por ello, el impulso de Ais de fortalecerse seguía avanzando. Honestamente, cuanto más lo hacía, mayor era el dolor de cabeza de Rivería. Una vez que descubrió que Ais se había ido, inmediatamente se apresuró a ir a la mazmorra a buscarla.
Afortunadamente Ice no había bajado demasiado, llegando solo a la entrada del cuarto piso. Después de darle una reprimenda y un sermón a la segunda causa de sus constantes dolores de cabeza, permitió que Ice continuara aventurándose en la mazmorra con la condición de que la cuidara. ¿Ya has tenido suficiente por hoy, Ice? Ella preguntó. La joven no dio ninguna respuesta redactada, solo un pequeño gesto de asentimiento y un sonido para indicar que lo hizo. Rivería conocía a Ice demasiado bien como para entender sus pequeñas respuestas. El niño era demasiado descarado y autodestructivo y quería alcanzar un único objetivo. Hizo todo lo posible para enseñarle a Ice cosas diferentes y lograr que se abriera, pero fue de poca utilidad. Tras reconocer su respuesta, ambos comenzaron a dirigirse hacia la superficie. El camino de regreso fue muy tranquilo, no se pronunció ni una palabra de ninguna de las aventuras y muy pocos monstruos se interpusieron en su camino. Cuando finalmente llegaron a la superficie, comenzaron a dirigirse hacia la casa de la Astrea familia. Rivería le había explicado a Ice que tenía que entregarle una carta a la diosa de la justicia antes de regresar a Duilig Manor. Honestamente, todo esto se habría evitado si la niña no se hubiera ido tan repentinamente, pero pensó que si Ice no se hubiera ido, simplemente habría pasado todo el día en la biblioteca nuevamente. Mientras el dúo se dirigía a la familia de la justicia, algo les había llamado la atención, o mejor dicho, los oídos de Ice. Hombre, ese Hagamaru-kun fue simplemente increíble. Lo sé. Creo que es probablemente el mejor Hagamaru jamás hecho. La mera mención de Hagamaru-kun hizo que Ice se detuviera. Fue solo después de unos pocos pasos que Rivería se dio cuenta de que Ice estaba unos metros detrás de ella y la miró con una mirada suplicante. Ella sabía cuánto amaba a Ice esos bocadillos de papa, a pesar de lo malos que eran para su salud, solo dejaba que Ice los comiera de vez en cuando como un regalo por buen comportamiento y hoy no era así. Sin embargo, Ice tenía una mirada de cachorro, una mirada a la que Rivería podía resistirse la mayor parte del tiempo, siendo la palabra clave la mayoría. Suspirando derrotada, permitió que Ice tomara un singular refrigerio de papa sabiendo que si no lo hacía, Ice estaría deprimida y molesta durante los próximos días. Al enterarse de que podía probar el supuesto mejor Hagamaru-kun, Ice corrió al puesto donde le esperaba su refrigerio favorito. Suspirando de nuevo, Rivería pronto lo siguió, pero a un ritmo ligeramente más lento. Acercándose a la llegada del puesto de refrigerios, Rivería miró a su alrededor en busca del problemático niño que estaba cuidando. Pronto la encontró en el suelo frente a un hombre de cabello blanco, vestido con un abrigo rojo. Su apariencia era como Finn describió al héroe misterioso, seguramente una coincidencia. Acercándose a ellos, Rivería estaba tomando nota del hombre que los ayudaba y hablaba con ellos. Su estructura le dijo que había visto una buena cantidad de batallas, sin mencionar que mantenía la guardia alta mientras conversaba con ellas. Curiosamente, por alguna razón tenía un fuerte olor a patatas. Lo que realmente la tomó por sorpresa fue que el hombre se ofrecía a cocinar Hagamaru para Ice ya que el puesto había cerrado temprano ese día. Él parecía bastante honesto, pero ella nunca podía ser demasiado cuidadosa con un extraño que no conocía. Su respuesta a su pregunta fue lo suficientemente genuina como para que ella decidiera confiar en él, al menos por ahora. Supongo que no nos hemos presentado. Soy Rivería Aljosalf y a mi lado está Ice, ambas de Loki familia. Es un placer conocerle, señor. Puedes llamarme Archer. Ice pareció mirarlo de manera extraña después de escuchar su nombre. Rivería también lo miró de manera extraña, pero parecía más bien que estaba intrigada por el nombre. Se preguntó si el nombre arquero era algún tipo de nombre clave o si era el nombre con el que realmente se hacía llamar. Cuanto más tiempo pasaba con Archer, más intrigada estaba por él. Después de un viaje al mercado, ella y Ice seguían a Archer hasta el lugar donde él fabricaría Ice Hagamaru. Mientras caminaba decidió conversar con Archer para conocerlo mejor. Entonces, Archer, ¿qué te trae por aquí, a esta ciudad de piedra? Simplemente estaba de paso cuando me quedé atrapada en algo. Rivería no pasó por alto la ligera vacilación en su voz, pero decidió no cuestionarla. Por ahora me quedo en la ciudad hasta que todo esté solucionado. Ya veo. Entonces no estás interesado en convertirte en un aventurero y explorar la mazmorra.
No voy a mentir cuando digo que no tengo curiosidad al respecto, pero ahora mismo hay asuntos más urgentes en los que necesito centrarme. Explorar la mazmorra puede esperar hasta que las cosas empiecen a bajar. Su respuesta fue una respuesta inesperada. Riveri esperaba la respuesta típica de querer aventurarse por la fama y la gloria al escuchar que alguien no estaba demasiado interesado en explorar lo que había bajo tierra. El hombre que la precedió estaba envuelto en misterio pero era intrigante. Riveri y Archer continuarían conversando mientras la pequeña Ice estaba en su propio pequeño mundo de sueños. Con cada paso se acercaba a degustar el mejor Hagamaru-kun de la ciudad. Ella no podría estar más feliz. Fue entonces cuando llegó a la casa de Astrea Familia. Ella tenía curiosidad de saber por qué los había traído aquí. Se preguntó si él se había unido recientemente, lo que sería una gran sorpresa para ella. La familia de Justicia era bien conocida por aceptar solo candidatas mujeres, por lo que era prácticamente inaudito que un hombre se uniera a ellas. Ella empezó a preguntarse qué hizo Archer para unirse a una familia así. Fue solo después de verlo interactuar con la diosa Astraea y sus seguidores que pudo ver que Archer era un hombre genuino. Si pudo ganarse la confianza y unirse a la familia de la diosa Astraea, entonces ella no tenía motivos para sospechar que él fuera una mala persona, pero supuso que se debía principalmente a su cocina. ¿Cómo podía hacer patatas tan buenas? Era peligroso, al menos a sus ojos. Ella pensó en broma que él podría apoderarse de la ciudad solo con su cocina. Lamentablemente, ella necesitaba regresar con Ice a su casa. Por más tentador que fuera quedarse y disfrutar más de la comida del hombre, ella no quería preocupar a su familia quedándose fuera demasiado tiempo. Entonces, después de pasarle la carta de Loki a Astraea, ella y Ice se despidieron y regresaron a casa. En su caminata de regreso, Riveri optó por preguntar si Ice se lo pasó bien con Archer. ¿Disfrutaste tu tiempo con Archer, Ice? Cuando se le preguntó, Ice estaba sumido en sus pensamientos. Sus pensamientos estaban principalmente en el Hagamaru-kun, por lo que no prestaba mucha atención a todo lo demás que la rodeaba. Le gustó poder presenciar cómo se preparaba su refrigerio favorito e incluso poder prepararlo ella misma. Yo lo hice. Riveri se alegró de ver que Ice lo había disfrutado. Apareció una pequeña sonrisa. Se alegró de que Ice pudiera experimentar esto y sentir algún tipo de felicidad. Riveri, la voz de Ice la había sacado de sus pensamientos. ¿Puedo volver a verlo? Esto fue una sorpresa. Riveri no pensó que Archer dejaría tal huella en Ice. Ella sospechaba que era por el Hagamaru. ¿Quieres conocerlo para hacerte más Hagamaru-kun? Si realmente fuera así, entonces ella no podría permitir tal cosa. Demasiado sería malo para la salud y el crecimiento del niño y además no quería que Ice se convirtiera en una molestia para Archer. No, la voz de Ice estaba temblorosa. Parece que sus sospechas eran correctas. Antes de que Riveri pudiera decir otra palabra, Ice volvió a hablar. Arquero, él me recuerda a mamá. Riveri inmediatamente se detuvo en seco. Ella no esperaba tal respuesta. Si Ice realmente se sintiera así, entonces necesitaría vigilarlo más de cerca de lo que inicialmente pensó. Finn, Gareth y Loki tendrían que estar alerta ante este acontecimiento. Hablaremos de esto más tarde cuando regresemos a casa, dijo Ice haciendo pucheros ante la respuesta de los elfos. Ice, si realmente te recordó a ella, entonces necesitamos hablar seriamente de ello, así que por ahora necesito que esperes a conocerlo. Sus palabras solo hicieron que Ice se sintiera aún más deprimida, pero continuó siguiendo a Riveri de regreso a casa. El paseo a casa fue extrañamente tranquilo. Ice se negó a decirle una palabra más a Riveri y Riveri pensó que sería mejor dejar a Ice con sus propios pensamientos y darle algo de espacio lejos de ella. Ella no quería forzar ni agravar la situación más de lo necesario. Una vez que llegaron a las puertas de su casa, fueron recibidos por una sobria Loki que saltó hacia ellos para saludarlos, solo para encontrarse con el suelo frío y sucio. ¿Por qué ambos me evitarían? Ya hemos hablado de esto antes, Loki. Nunca dejaría que me tocaras solo para agredirme donde estoy, respondió Riveri con una mirada oscura y seria en sus ojos. Ice asintió en señal de acuerdo. La actitud de Loki hacia ella le parecía autoritaria y espeluznante. Ambos se alejarían de su diosa sollozante.
La cena se serviría pronto, por lo que Rivería le dijo a Ice que se limpiara y luego se dirigió a la oficina de Finn. Llamaron a la puerta y le dijeron que podía entrar, como esperaba, que tanto Finn como Gareth estaban allí. Bienvenida de nuevo, Rivería. Llegaste un poco más tarde de lo esperado, pero es bueno ver que regresaste sano y salvo. Sí, hicimos un desvío hacia Astrea Familia y nos quedamos más tiempo del esperado, pero logré entregarle la carta de Loki a Lady Astrea, asintió Finn en señal de comprensión. Ya veo. ¿Y Ice? Sigue igual. Honestamente, si esa niña sigue corriendo de cabeza hacia la mazmorra con la esperanza de volverse más fuerte, solo va a morir. Bueno, entonces es bueno que la muchacha tenga una mamá estricta que la mantenga a raya, se unió Gareth en tonos de broma, sabiendo perfectamente que cierta palabra provocaría una reacción del elfo superior y la irritaría. ¿A quién llamas mamá? Fue una broma recurrente entre los altos ejecutivos y Loki que el apodo de Rivería en la familia era la mamá de la familia. Todos los culpables saben que llamarla eso provocaría algún tipo de reacción por su parte. Cada vez que Rivería lo escuchaba, quería destruirlos con su magia y convertirlos en una escultura de hielo para que la ciudad los viera. Bueno, siguiendo adelante, Gareth estaba compartiendo información que pudo obtener del gremio y, curiosamente, de Tsubaki sobre nuestro hombre misterioso. ¿Tsubaki? ¿Qué sabe ella de él? Rivería preguntó con curiosidad. Cyclops estaba despotricando sobre cómo conoció a alguien con gran potencial herrero, solo para que ahora estuviera ocupado con otra familia. Casualmente, ese alguien era el justiciero que estábamos buscando, era raro que ella escuchara a Tsubaki quejarse de algo. Por lo general, se trataría de algo sobre materiales que no están bien o que chocan contra un tocón con su herrería. Por la información que pude obtener de ella, se llama Archer y actualmente trabaja con las muchachas de la Astrea Familia, así que reclutarlo ya no es una opción. Eso es una pena. Habría sido bueno reclutarlo, pero parece que Lady Astrea consiguió uno bueno. Hubo cierta decepción en la voz de Finn, pero entendió que era demasiado tarde para tener la oportunidad de reclutar a alguien con gran potencial. Aunque es sorprendente escuchar que Lady Astrea dejó que un hombre se uniera a su familia. Debe ser alguien especial si pudo entrar. Y tendrías razón. Archer se ha ganado el respeto de su familia. ¿Y cómo sabrías eso, Rivería? Finn preguntó. Incluso Gareth la miraba con curiosidad. Ice y yo nos encontramos con él hoy cuando estaba entregando la carta de Loki. Es un hombre honesto, pero escuchar que era él a quien buscábamos es sorprendente. Y supongo que él también fue la razón por la que tú y Ice salieron tan tarde. Él la invitó a prepararle a Ice su refrigerio favorito después de que ella se enteró de que el puesto cerró temprano hoy. Él es todo un jefe de habilidades. Incluso podría darle competencia a Mia. La última parte le provocó una ligera sonrisa en el rostro. Incluso Gareth y Finn se sorprendieron al ver a su viejo amigo sonreír así. Pero lo más importante, el rostro de Rivería se puso serio. Dejó una huella en Ice. Así que la muchacha se encariñó con el recién llegado. No veo el problema con eso, respondió Gareth. Incluso Finn asintió en señal de acuerdo con él. Suspirando, Rivería sabía que tenía que dar más detalles para que lo entendieran. Le recordó a Ice a su madre. Ahora Gareth y Finn se pusieron más serios. Que alguien le recordara a Ice a su madre era algo que ahora debían seguir con cuidado. ¿Quién sabe qué podría pasarle a Ice si pasara demasiado tiempo con él? Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Deberíamos impedir que Ice lo vuelva a ver? Preguntó Gareth. No, eso no funcionaría. Si intentáramos eso, ella se daría cuenta y se pondría en nuestra contra, razonó Finn. El solo pensamiento de la sugerencia de Gareth le hizo doler el pulgar. Sin duda Ice querrá volver a verlo solo para hacerla más Hagamaru-kun también, añadió Rivería. Esto solo hizo las cosas más difíciles para los tres. Supongo que nuestra única opción es dejar las cosas como están y estar atentos a cómo se desarrollan. Esa fue la conmoción cerebral a la que llegó Finn. Si las cosas empiezan a empeorar, entonces tendremos que intervenir, asintieron Rivería y Gareth en señal de acuerdo con el plan de Finn. Rivería solo esperaba que la relación de Ice con Archer tuviera una influencia positiva en ella. De vuelta con Astrea Familia, las cosas estaban tan caóticas como siempre.
Una vez que Alice y los demás regresaron, Alice intentó robar un poco del Hagamarukun casero de Archer, pero Nese y Noin se interpusieron en su camino, defendiendo el refrigerio preparado por su invitado. Alice argumentó que tenía derecho como capitana a tener uno, pero ninguno de los dos aceptó su argumento. Los demás observaban divertidos o se trasladaban a los baños para limpiarse. No fue hasta que Kaguya y Maryu sacaron a Alice de la cocina que las cosas empezaron a calmarse. Todo el ruido le estaba dando dolor de cabeza a Archer. Fue solo otro día de estancia en casa de la familia de su amo. Sorprendentemente, había una persona en la familia a la que no esperaba que le mirara mal. Kaguya. Desde que llegó a casa, no le había dicho ni una palabra y simplemente le lanzó una mirada malvada. Supongo que todavía estaba molesta por la sesión de entrenamiento inacabada de ese mismo día. Él solo esperaba que ella lo superara en los próximos días. Realmente no necesitaba que otro se volviera contra él. En una iglesia abandonada en el lado noroeste de la ciudad, una figura solitaria estaba sentada en uno de los bancos de la iglesia bajo la deslumbrante luz de la luna. Ella estaba completamente sola, no se oía ningún ruido tal como a ella le gustaba. Eso fue hasta que el sonido de los pasos arruinó su estado de ánimo. ¿Qué es lo que te trajo de vuelta aquí? Bueno, solo quería darles un informe sobre mis hallazgos sobre nuestro misterioso invitado anoche. Hubo un ligero interés que se despertó. Si quieres, estoy más que interesado en compartir con lo que he reunido. No tengo ningún interés en escuchar. Vete, has hecho demasiado ruido. Oya, mis disculpas. Justo cuando estaba a punto de irse, se acercó a ella y le entregó algo de uno de sus bolsillos. La mujer, tomándolo, abrió el envoltorio y vio un Hagamarukun. ¿Qué es esto? Solo una pequeña muestra que recogí de mi excursión por la ciudad. Pensé que podría gustarte. Fue hecho por él y puedo dar mi recomendación completa. Antes de que ella pudiera decir algo más, el hombre había abandonado la iglesia dejándola en silencio. Como no quería desperdiciar la comida y al mismo tiempo no le gustaban especialmente estos bocadillos, le dio un mordisco. A pesar de que el refrigerio estaba frío, odiaba admitirlo, el refrigerio estaba bastante bueno. Capítulo 17 parte 2. Nada podría salir mal, ¿verdad? Aquí estaba ella de nuevo en otro sueño. Se preguntó qué vería esta vez. Cada vez que veía estos extraños sueños, siempre encontraban alguna manera de romperle el corazón. Solo podía esperar que el sueño de esta noche fuera mejor, por improbable que fuera. Allí estaba ella, dentro de una habitación oscura. Una habitación oscura y muy desordenada. Cajas y herramientas estaban esparcidas por todo el suelo y apenas podía distinguir un extraño artilugio que no reconocía. Al darse la vuelta detrás de ella, vio un rostro familiar con una mirada familiar de cabello rojo. No había duda, era el joven de antes, solo que parecía mayor. Por lo que parecía que era un adolescente. Quizás más o menos de la misma edad que Alice y las niñas, quizás incluso más jóvenes. Y él estaba en el suelo con los ojos cerrados. El pánico tomó forma inmediatamente. Ella no quería que este próximo sueño la hiciera presenciar la muerte del niño. Ella ya tenía que ver la muerte del hombre que lo acogió, no quería ver su muerte ahora. Se apresuró a acercarse e hizo todo lo posible para comprobar qué le pasaba y se dio cuenta de que no podía hacer contacto con su cuerpo. Fue entonces cuando lo escuchó, los sutiles sonidos de la respiración. Calmándose un poco, acercó la cabeza a su cara para oírlo respirar. Ella soltó una respiración agitada, él solo estaba durmiendo, gracias a Dios. Fue entonces cuando escuchó los sonidos de las puertas abriéndose y la luz abriéndose paso. Entraba a la habitación una joven hermosa con cabello violeta. El niño también comenzaba a despertarse porque la luz le golpeaba la cara. Astrea logró ver mejor al joven con la luz iluminando la habitación, realmente parecía que había madurado mucho desde la última vez que lo vio. Esperaba que en el tiempo transcurrido el joven hubiera estado viviendo una vida feliz y pacífica. Ella volvió a mirar a la joven que estaba hablando con él, por lo que parecía, estos dos estaban en muy buenos términos el uno con el otro, probablemente eran amigos desde hacía mucho tiempo, pero por alguna razón Astrea no pudo evitar notar una oscuridad oculta dentro de ella. Probablemente fue solo su imaginación.
Pronto la joven salió del cobertizo, dejando al niño solo mientras estaba a punto de seguir a la niña, vislumbró una luz de neón que le llamó la atención. Al darse la vuelta, lo único que vio fue a la pelirroja frotando un tubo de metal con los dedos. Astrea continuaría cuidando al niño una vez que saliera del cobertizo, siguiéndolo hasta lo que parecía un dojo. Ella nunca vio uno en persona, pero Kaguya le había dado una descripción detallada de qué era y cómo se veía, así que juntó las piezas. Ella lo vio haciendo ejercicio, haciendo todo tipo de ejercicios diferentes, desde flexiones hasta abdominales, y sudando mucho. Estuvo trabajando en ello durante bastante tiempo y decidió dejarlo en paz y explorar más de su hogar. Encontró que la casa era muy espaciosa y en algunos momentos se perdió. Era difícil creer que una sola persona pudiera lograr vivir en un lugar así. Quizás había otros viviendo junto a él, se preguntó. Finalmente Astrea se encontró con una habitación que estaba muy iluminada. Dentro había una joven que parecía tener poco más de 20 años y era perezosa en una mesa pequeña mirando hacia algo. Al entrar, vio lo lindo que era. Incluso vio a la joven del cobertizo preparando comida. Ella supuso que era para ella, el niño y la mujer descansando. No podía oler lo que estaba haciendo la chica de cabello violeta, pero por lo que vio, se veía delicioso. Se preguntó si Archer sería capaz de crear algo así para ella y los demás. Ella esperaba recordar esto cuando despertara. Luego centró su atención en el joven adulto en la habitación que estaba mirando una caja extraña con imágenes en movimiento. Parecía algo que los dioses usarían para mostrarle a toda la ciudad la posibilidad de ver un juego de guerra. Se preguntó cómo funcionaba todo, pero sentía más curiosidad por las diferentes imágenes de cosas que nunca había visto antes. Todo parecía muy interesante. Después de unos minutos, el niño había entrado en la habitación pero vestía algo diferente, como una especie de uniforme. Incluso vio que el adulto ahora tenía una postura recta y sostenía un papel con palabras. Incluso la mesa estaba preparada con comida de aspecto delicioso. ¿Era siquiera posible tener hambre en un sueño? Incluso pudo presenciar lo que parecía una broma al joven realizada por el ahora supuesto adulto del grupo. Ella no podía escuchar exactamente lo que estaba pasando, pero se preguntaba qué hizo el adulto para obtener tal reacción del niño. Pronto devoró su comida y se fue con los otros dos siguiéndola. Salió en una especie de carro mágico que no necesitaba un caballo e incluso expulsó humo negro. Ahora Astrea se preguntaba a qué clase de mundo se había visto arrastrada. Cuanto más pensaba en ello, mayor era el dolor de cabeza que le producía pensar en ello. Los tres pronto regresaron a la habitación anterior. Aunque no podía interactuar con ellos, Astrea disfrutaba su tiempo cuidando a los dos jóvenes. Cuanto más los observaba, más cerca podía ver lo cercanos que eran estos dos. Casi parecían una pareja joven a sus ojos. Nuevamente se despertó y, sin embargo, estaba decepcionada de haberlo hecho. A diferencia de los sueños anteriores que tenía, ella no quería que terminara, quería ver más. Justo cuando finalmente pudo ver algo feliz, todo terminó en un instante. Ella solo esperaba que esta noche fuera otro sueño de alegría y felicidad. La mañana de Astrea fue como cualquier otra cuando bajó las escaleras. Las niñas estaban haciendo algún entrenamiento matutino, preparando su equipo o haciendo lo suyo antes de salir a patrullar. Hoy solo había una cosa diferente. Faltaba alguien y no se veía a nadie. Al principio pensó en mirar en la cocina donde normalmente estaría, pero en lugar de eso fue recibida por Noin y Rjana preparando el desayuno. Buenos días señora Astrea. Buenos días Noin, Rjana. Veo que ambos están bien, respondió Astrea con una cálida sonrisa. El día de Noin y Rjana ya estaba empezando muy bien para ellos. ¿Alguno de ustedes ha visto a Archer por ahí? Parece que no puedo encontrarlo por ningún lado. Ambas chicas se miraron. Ninguno de los dos parecía saber dónde estaba su invitado. Cuando bajaron esperaban que Archer estuviera en la cocina como solía estar, pero la encontraron desatendida, por lo que ambos se encargaron de preparar el desayuno para todos. Disculpas Lady Astrea, pero ninguno de nosotros ha visto a Archer en absoluto. Quizás alguno de los otros sepa dónde está o tal vez esté durmiendo bien, respondió Rjana. Al recibir su respuesta, Astrea les agradeció a ambos y fue a buscar a los demás.
Todos a quienes preguntó tampoco parecían saber el paradero de Archer. Les pareció un poco extraño no verlo cuando despertaron. Parecía que se habían acostumbrado a su presencia. La única persona que quedó para preguntar fue Kaguya. Astraea se preguntó cómo sería su reacción. Ayer estaba de muy mal humor, así que esperaba que su estado de ánimo hubiera mejorado ojalá un poco. Astraea no tardó mucho en encontrar a Kaguya, ella estaba actualmente en el campo, practicando sus swings de espada con total concentración. Sin dudarlo Astraea la llamó. Kaguya. Tienes un momento libre. Al detenerse a mitad del swing, Kaguya escuchó a su diosa llamándola. Envainando su katana, se dirigió hacia ella. Buenos días Lady Astraea, ¿qué puedo hacer por usted? Parecía que el estado de ánimo de Kaguya había vuelto a ser el habitual. Me preguntaba si habías visto a Archer por ahí. Ella preguntó. Fue aquí donde Astraea cometió un error. El estado de ánimo de Kaguya comenzó a deteriorarse lentamente y empeoró a cada segundo. Archer. Ese cobarde de hombre que casualmente vive con nosotros y me prepara toda esa comida deliciosa. Porque Lady Astraea no he visto ni una sola vez a esa cobarde hoy. Astraea esperaba que Kaguya le diera algún tipo de respuesta sarcástica sobre Archer, pero en cambio fue recibida con una respuesta llena de veneno y agresión. Parece que todavía no había terminado ayer. Esperaba que el estado de ánimo de Kaguya mejorara pronto. Honestamente, estaba empezando a asustarla. Ya veo, gracias Kaguya. Astraea pronto dejó a Kaguya a su suerte y se apresuró a regresar adentro. Una vez dentro, Astraea dejó escapar una respiración profunda que sostenía. Al abrir los ojos, todos los demás en la familia la miraban. Parecía que todos se encontraron con la mala actitud de Kaguya y tomaron nota para darle algo de espacio. Astraea solo esperaba que Archer estuviera a salvo, donde quiera que estuviera. Afuera, en la ciudad, el invitado de la Astraea familia se encontraba atendiendo su trabajo. Había salido temprano de Stardust Garden para hacer su preparación matutina antes de que abriera el puesto de Hagamaru-kun. No tuvo tiempo suficiente para prepararles el desayuno a todos como lo haría habitualmente, por lo que dejó una nota esperando que todos no se preocuparan por su paradero. Nada podría salir mal, ¿verdad? De todos modos, su preparación consistió en reponer su suministro de ingredientes ya que la mayor parte se agotó ayer incluso después de reponerlo varias veces. Afortunadamente muchos de los puestos del mercado que visitó lo reconocieron y le dieron un ligero descuento en las cosas que necesitaba. Parecía que todos habían probado su trabajo de ayer. No se iba a quejar de los descuentos. Una vez reabastecido, comenzó a prepararlo todo para preparar los bocadillos de papa que todos disfrutarían. Lo único que encontró que faltaba era algún tipo de salsa para acompañar. Comenzó a pensar en qué salsas combinarían mejor con el Hagamaru-kun. Ah, señor Archer. Bundy Minea. Una pequeña voz alegre interrumpió sus pensamientos. Al preguntarse quién lo llamaba, vio que no era otra cosa que Nina llamándolo. Buenos días Nina, veo que lo estás haciendo bien, respondió saludando. No veía a la madre de Nina por ningún lado, por lo que estaba un poco preocupado de que Nina estuviera sola. ¿Tus padres no están cerca? Ah, por supuesto que están por aquí. Están justo detrás de mí. Su rostro era claramente culpable de mentir. Ella estaba completamente sola. Archer dejó escapar un suspiro. No deberías estar sola, Nina. La ciudad es demasiado peligrosa para que alguien de tu edad pueda estar solo, la regañó. Funcionó, pero al mismo tiempo es posible que haya levantado la voz demasiado fuerte. Las lágrimas comenzaban a formarse en los ojos de Nina. Lo siento, señor Archer. Solo quería verte hoy. Ahora lo hizo. Si bien no era su intención molestar a la chica, terminó haciéndolo de todos modos. Maldita sea su suerte, otra vez. Incluso recibía miradas extrañas de los transeúntes. Al final logró sentarla y lograr que se calmara un poco antes de continuar. Mira Nina, lamento enojarme contigo, pero debes saber que te estoy regañando por tu bienestar. Hizo todo lo posible para darle a la niña una pequeña sonrisa tranquilizadora. Si algo te pasara, tu familia estaría preocupada o peor aún, devastada. Sus palabras parecieron funcionar mientras Nina comenzaba a animarse lentamente. Ella asintió con la cabeza, entendiendo lo que Archer estaba diciendo.
Sniff, lo siento señor Archer. Yo solo quería venir a verte de nuevo. Mirando el rostro de la niña, Archer realmente no podía enojarse demasiado con ella más de lo que podía. En lugar de eso, comenzó a freír uno de sus Hagamaru-kun recién hechos. Una vez frito y dejando secar un poco el aceite, se lo entregó. Al ver el Hagamaru-kun recién hecho de Archer, lo aceptó con gratitud. Una vez que le dio un solo mordisco, comenzó a alegrarse un poco dejando a Archer con una sonrisa muy leve. ¿Te sientes un poco mejor ahora? Nina sintió silenciosamente a Archer mientras comía su refrigerio. Ella estaba empezando a calmarse más, lo cual era una buena señal para él. Al ver que las cosas empezaban a mejorar para él, Archer finalmente abrió su puesto mientras también vigilaba a Nina. Esperaba que uno de sus padres viniera a buscarla y en el peor de los casos siempre podría preguntarle a un miembro de la familia ganesa o a uno de los seguidores de Astrea si pasaban por allí. Con el paso del tiempo, el puesto de Archer estaba ocupado. Todo el revuelo del día anterior atrajo a muchos clientes a tener su Hagamaru-kun que apenas estaba cumpliendo con todos los pedidos. Afortunadamente Nina todavía estaba con él y también estaba ayudando. Con ella a su lado, ella era casi la chica del cartel del puesto. A muchos de los clientes les pareció bastante adorable y cualquiera que intentara meterse con ella era rápidamente atendido por los clientes circundantes o, si tenían la mala suerte, por el propio Archer. Después de un tiempo las cosas finalmente empezaron a calmarse un poco, dándoles un respiro a los dos. Una vez más fuiste de gran ayuda hoy, Nina, gracias. Como agradecimiento por ayudarlo, Archer le preparó el Hagamaru-kun más delicioso que jamás haya probado, además de una palmadita en la cabeza. Él no se dio cuenta, pero Nina se sonrojó levemente al recibir la palmadita en la cabeza. Así que ahí es donde estabas, Archer. Escuchó una voz familiar que lo llamaba. Al girar para ver quién era, no eran otros que Lyra y Nese parados frente a su puesto. Ambos con caras sonrientes. Parece que lo atraparon elogiando a Nina. Nos preguntábamos dónde saliste corriendo tan temprano en la mañana. Lady Astrea estaba preocupada por ti. Estaba empezando a sentir algún tipo de ironía en esta escena. Antes regañaba a Nina por no decírselo a sus padres y ahora aquí estaba él siendo regañado por los seguidores de su amo por no informarles. Al menos Nina estaba recibiendo una patada por su desgracia. Estoy seguro de que dejé una nota en el mostrador de la cocina explicando mi salida anticipada esta mañana. Nadie en la casa lo vio. Lo explicó con cara seria pero los dos simplemente lo miraron de manera extraña. ¿Nota? No quedó ninguna nota en la cocina. Estás tratando de burlarte de nosotros, Archer. Si Nese estuviera diciendo estas palabras, sería un poco más comprensivo con lo que decían. Sin embargo, como era Lyra, le resultó mucho más difícil tomar sus palabras en serio. Con solo mirarla, Lyra ya podía adivinar lo que estaba pensando. Oye, solo porque soy bajita no significa que debas burlarte de mí, Archer. Ella regañó. Nese pareció captar el significado detrás de las palabras de su pareja y apenas pudo contener la risa. Rápidamente recibió una mirada enojada de su parte. Lyra, te puedo asegurar que dejé una nota antes de irme. ¿Parezco el tipo de persona que se iría sin decir nada? Cuando ambos seguidores de Justice lo pensaron detenidamente, llegaron a la misma conclusión de que Archer no era ese tipo de persona. Supongo que no, pero si dejaste una nota, ¿qué pasó exactamente? Nese se preguntó. Lyra y yo llegamos a la cocina casi al mismo tiempo. Antes de nosotros estaban Ryana y Noin, y supongo que antes de ellos estaban Alice, Leon y Kaguya. Lyra incluso confirmó las palabras de Nese. Pensando en lo que dijo Nese, Archer también empezó a preguntarse hasta que un determinado nombre mencionado llamó su atención. Pensándolo bien, empezó a maldecir su suerte. Se retractó de todo lo que dijo acerca de que nada iba mal. Tengo una corazonada de lo que le pasó y cuando regrese llegaré al fondo del asunto, les dijo mientras se pellizcaba entre los ojos. Su reacción dejó a Lyra, Nese y Nina confundidas y se negó a dar más detalles al respecto. Después de conversar un poco más, ambas chicas de Justicia se despedirían. Le dijeron a Archer que informarían a los demás sobre su paradero si los encontraban. También vigilaban a la familia de Nina y les indicaban que recogieran a Nina, pero no antes de comprar uno de los Hagamaru-kun de Archer.
Intentaron presionarlo para que consiguiera un descuento, pero él no cedió y les prometió que prepararía un lote nuevo por la noche. Naturalmente, esto hizo que Ne se moviera la cola. Después de comer el Hagamarukun de Archer anoche, ya estaba empezando a desearlo. Oh, cómo no podía esperar a que llegara la noche. Esta vez se aseguraría de que Alice no pusiera sus sucias manos sobre su comida. Pasaron algunas horas más y el negocio de Archer volvió a empezar a recuperarse. Logró reconocer algunas caras de ayer con todo lo que estaba pasando. Incluso algunos de los otros miembros de Astrea Familia pasaron a saludarlo y comprarle comida. Incluso vio a Ardee con ellos, ella estaba tan alegre como siempre. En algún momento durante la prisa, los padres de Nina pasaron por allí. Naturalmente, esperaron a que las cosas se calmaran antes de regañar a la niña por irse sin decírselo y agradecieron a Archer por cuidarla. Naturalmente Archer aceptó su agradecimiento y les aseguró que Nina también fue de gran ayuda para tratar con todos los clientes que tuvo durante el día e incluso le ofreció a Nina venir a visitarlo nuevamente con la condición de que se lo hiciera saber a sus padres en el futuro. La familia se despidió del día y desapareció entre la multitud de la ciudad dejando solo a un sirviente. Las cosas se mantuvieron bastante consistentes después de que Nina se fue. El negocio seguía en auge y el día aún era joven. Después de unas horas más de trabajo cerró el puesto por el día. El propietario pasó a ver cómo era su progreso y todavía estaba impresionado con la cantidad de ventas que Archer estaba aportando a su negocio. Archer pronto partiría para dirigirse al mercado. Había algunas cosas que quería recoger para cenar y solo le quedaba un tiempo limitado antes de que todos cerraran por el día. Mientras avanzaba, una figura le agarró el brazo. Alarmado, Archer estaba listo para contraatacar, pero se detuvo cuando reconoció inmediatamente a la persona que lo agarró. Oye Archer, espero que no te hayas olvidado de mí. No era otro que Tsubaki y le sonreía espeluznantemente. A él no le gustaba la mirada que ella le estaba dando, su cuerpo le decía que corriera. ¿Puedo ayudarte Tsubaki? Sí, dijiste que volverías a pasar a tomar clases de herrería. Para ser honesto, se olvidó un poco de eso, aunque de todos modos no se lo diría. He estado esperando estos últimos días a que vengas, así que hoy decidí ir a buscarte yo mismo. Cuanto más le hablaba, más presión ejercía sobre su brazo. Bueno, ya sabes, he estado ocupado estos últimos días. Hice algunas promesas y conseguí un nuevo trabajo, así que no he tenido tiempo de venir. Entonces eres libre ahora mismo, ¿verdad? Ella realmente estaba tratando de empujarlo. Él intentó salir pero ella no la soltó. Su mirada era intensa y lo asustaba. Lo siento Tsubaki, pero estoy un poco ocupado. Su agarre se apretó. Claramente no iba a aceptar un no por respuesta. Había dos opciones presentadas frente a él. El primero fue acompañarla y seguir preocupándose por su amo hasta que regresara. Sin duda recibirá una reprimenda de ella. El segundo fue correr y lidiar con Tsubaki otro día, aunque sabía que ella se convertiría en un gran dolor de cabeza si la hacía esperar. Ambos eran problemáticos a su manera. Tomándose un buen momento para pensar en sus opciones, tomó su decisión. Está bien, estoy libre por un tiempo, estaba radiante Tsubaki ante la noticia. Pero no me dejes encerrado en tu taller, necesito volver con Lady Astrea, le dijo con firmeza, pero Tsubaki no escuchó ni una palabra de lo que dijo. Estaba demasiado atrapada en su propio pequeño mundo. Él solo podía suspirar, sentía que se avecinaba un gran dolor de cabeza mientras ella lo arrastraba a su taller. Porque la mayoría de sus interacciones con las mujeres de este mundo nunca le fueron bien. Fue demasiado pedirle suerte y al mundo que le diera un respiro. Vamos Archer, tienes que ponerle un poco más de presión. Nunca podrás forjar un arma decente como esa. Allí estaba sudando el culo por el calor extremo mientras Tsubaki le pedía que lo hiciera mejor. Sus esperanzas de que ella fuera una maestra decente simplemente se desvanecieron. Ya habían pasado 2 horas desde que Tsubaki amablemente llevó a Archer a su taller para que aprendiera el arte de la forja. Y en ese tiempo transcurrido desde entonces, todavía no ha logrado ningún progreso. Sabes que es un poco difícil concentrarse cuando Tuk simplemente me ladra órdenes. Él la volvió a llamar porque estaba ocupado tratando de falsificar.
Honestamente, pensó que la capitana de Festo Familia al menos sería capaz de mostrarle los conceptos básicos antes de lograr que comenzara a elaborar, pero resultó que ella simplemente le arrojó un delantal y le dijo que comenzara. Supongo que su último encuentro la hizo pensar que él ya conocía los conceptos básicos, cuando en realidad solo la estaba copiando. Sabes que esa actitud tuya necesita algo de trabajo. Aquí me tomo un tiempo de mi día para enseñarte las formas de errar. Si tu antepasado estuviera aquí para verte, estaría muy orgulloso de ti. Sí, de todos modos no era como si tuviera muchas opciones, se guardó sus pensamientos para sí mismo. Sería un problema si ella descubriera lo que él está pensando. ¿No te dije que de todos modos no estaba seguro de si mi antepasado era herrero? Tsubaki simplemente lo miró con una mirada confusa. Entonces, si existe una posibilidad, entonces tienes potencial para hacerlos sentir orgullosos, le declaró con orgullo, dejándolo solo suspirar. Entonces, Archer, ¿por qué era conocido tu antepasado? Tengo mucha curiosidad por saberlo. Archer se tomó un momento para detener lo que estaba haciendo. Agarró una toalla cercana y se secó el sudor que goteaba de su cabeza antes de enfrentarse a Tsubaki. Era conocido por hacer katanas, esto hizo que Tsubaki reaccionara con asombro. Para aclarar, era bien conocido por sus espadas malditas, esto solo hizo que Tsubaki sintiera más curiosidad. Malditas espadas, Debo decir que eso es bastante interesante. Me pregunto qué tipo de maldiciones y poder tienen esas espadas. Ella se preguntó. Archer estaba empezando a preguntarle si estaba loca. Nunca antes había oído a alguien dispuesto a empuñar una espada Muramasa en los últimos tiempos. Al ver que ella estaba atrapada en su propio pequeño mundo, decidió volver a su herrería. Desafortunadamente, esta hoja sin terminar no iba a terminarse sola. Había pasado otra hora y Archer finalmente hizo un progreso decente en el metal, bueno, al menos eso creía. Dirigiéndose a su maestra, ella todavía estaba en su propio mundo pensando en las espadas Muramasa. Fue entonces cuando se abrió la puerta del taller de Tsubaki. Tsubaki, necesito que te apresures y termines el trabajo. Oh, Archer. No esperaba verte aquí. La que entró no era otra que la propia diosa de herrería. Su voz fue suficiente para alejar a Tsubaki del pequeño mundo con el que soñaba. Oh jefe, ¿cuándo llegaste aquí? Hefesto solo pudo mirar a su capitán con una ligera decepción. Justo ahora. Honestamente, Tsubaki, sé que querías que Archer viniera, pero arrastrarlo por la fuerza no te servirá de nada a largo plazo, le dijo mientras dejaba a Tsubaki solo para reírse avergonzada. Archer se paró a un lado. Él no iba a intervenir y ayudar a su secuestrador a salir de sus regaños y esperaba que Hefesto lo sacara. Preferiría no recibir de Astrea una reprimenda mayor de la necesaria. Pido disculpas por las acciones de Tsubaki, Archer. Me aseguraré de que no vuelva a hacer algo así. Durante sus muchas batallas, Archer se había encontrado con muchas cosas que la mayoría de la gente no vería. Nunca en su vida esperaría que una diosa se inclinara y se disculpara por algo que hicieron sus seguidores. Fue una visión extraña, especialmente para sus estándares. Por favor, señora Hefesto, preferiría no tener que lidiar con la intromisión de Tsubaki en mi vida diaria, entendió la diosa de Smithin lo que estaba diciendo. Fue entonces cuando vio en qué estaba trabajando Archer y se movió para mirar más de cerca. ¿Te importa si echo un vistazo a Archer? Ella preguntó. Archer se hizo a un lado por ella. Tras observar detenidamente la obra y examinarla en profundidad, Hefesto quedó impresionado por la pequeña mejora que se había logrado. Era un poco más refinado pero aún le quedaba un largo camino por recorrer. Debo decir Archer, esto ya es un paso adelante respecto a la última espada que hiciste. Todavía necesita algo de trabajo, pero si sigues así, en poco tiempo serás un herrero de primer nivel. Escuchar que ya estaba mejorando fue todo un elogio, y que viniera de la propia diosa de herrería lo hizo aún mayor. Tu alabanza me honra, diosa Hefesto. Hefesto le dio una pequeña sonrisa. Ven aquí y te mostraré algunas cosas. Archer se dirigió sin dudarlo. Hefesto era el maestro ideal que Archer esperaba. Ella le mostró el proceso adecuado para forjar y al mismo tiempo le dio consejos sobre qué hacer y los horarios que debía hacer. Ya podía sentirse mejorando con la guía de Hefesto.
Pasaron rápidamente otras 2 horas y la espada finalmente se completó. Una sensación de gran logro cumplió Archer. Le llevó mucho tiempo, pero todo su arduo trabajo había dado sus frutos para fabricar esta espada, una espada para principiantes, claro, pero era algo de lo que podía estar orgulloso. Debo decir que eres un aprendiz bastante entusiasta, Archer. No esperaba que absorbieras todo lo que te enseñé en poco tiempo. Con la orientación adecuada, cualquiera puede lograr cualquier cosa. Me diste la orientación que necesito para aprender sobre herrería, respondió con seriedad. Hefesto sonrió ante el complemento. A diferencia de otra persona que conozco, se envió una fuerte mirada en dirección a Tsubaki, quien se vio afectado por ella. Bueno, si es el jefe, cualquiera puede aprender herrería. ¿Y qué pasa con esa mirada, Archer? Él nunca le respondió, solo permaneció en silencio. Al abrir una de las ventanas, Archer pudo ver lo oscuro que se había vuelto. Sabía que le esperaba una reprimenda cuando regresara. Tengo que irme ya, sin duda Lady Astrea estará preocupada por mí y recibiré una reprimenda de su parte, les dijo a las damas. Está bien, pero estarás bien solo. Es peligroso a esta hora de la noche, ya sabes. Aprecio tu preocupación, pero puedo manejar la mía perfectamente. Pronto abandonó el taller y regresó dejando solo a una diosa y a su capitán. Oye Archer, olvidaste tu espada. Tsubaki lo llamó pero ya era demasiado tarde, hacía tiempo que se había ido. Tsubaki tampoco tenía energía para perseguirlo. No te preocupes Tsubaki, puedes dárselo la próxima vez, le dijo Hefesto, lo que solo la hizo suspirar cuando cerró la puerta. Aún así, me entristece un poco que haya dejado atrás su espada después de haber trabajado tanto. ¿Algo pasa jefe? Escuchó a su capitán llamarla y volvió a la realidad. No, no es nada, solo mi imaginación, respondió. No fue suficiente para convencer a Tsubaki, pero ella no se entrometió más. Venid a comer algo, tengo mucha hambre ahora mismo. Salieron los dos del taller, pero no antes de que Hefesto volviera a mirar la espada de arquero. Para la persona común no había nada malo en ello, pero Hefesto, como diosa de la herrería, podía verlo. Una pequeña mancha negra que mancha la hoja. No estaba segura cuando empezó, pero sabía que sería peligroso. Se preguntó si Archer era la causa, pero decidió dejarlo por el momento hasta que volviera. No había duda, la espada estaba maldita. Archer pronto regresó a Jardín de Polvo de Estrellas media hora después. En el momento en que salió del taller de Tsubaki, rápidamente se dirigió hacia allí sin detenerse. Cuando finalmente llegó a la puerta, se abrió y en la puerta no había otra que la propia Astrea de pie con una sonrisa amable pero amenazante que le provocó escalofríos. Bienvenido de nuevo Archer. Qué amable de tu parte finalmente regresar después de no decírselo a nadie. Él sabía que esto sucedería. Mirando detrás de Astrea, notó a Kaguya con una sonrisa tortuosa, disfrutando cada segundo de su miseria antes de desaparecer nuevamente en la casa. Él sabía que todo era obra de ella. Realmente maldijo su suerte de rango E.